Super Crack Estrella presenta. Sabía que eso iba a pasar déjà vu. La verdad es que en mí el déjà vu siempre me deja una sensación mala, negativa, como ese final de una película que no puedo ver. ¿Será ese recuerdo de algo ya pasado, algo malo que mi mente borró de su memoria? ¿Será que toda la humanidad está repitiendo su vida? La humanidad se terminó en un punto de nuestra existencia, y ahora lo que hacemos los humanos es repetir otra vez nuestras vidas. Por todo esto me produce el déjà vu, esa sensación mala, pues intento recordar que viene después y no puedo, y tengo un sentimiento de que es algo malo eso que no alcanzo a ver. Hay un todo en la vida, donde todos los seres humanos estamos conectados, todos compartimos la misma historia, en un momento no se sabe cuándo esa historia terminó, y ahora vivimos una segunda oportunidad en modo de recuerdo de una existencia ya pasada, solo somos un recuerdo de algo que ya ocurrió, un mal recuerdo, un déjà vu. ¿Pensaste alguna vez en todas las personas que tuvieron que juntar sus vidas para que tú existieras, una cadena que va desde el principio de los tiempos? Apenas mi recuerdo llega hasta mis abuelos, pero detrás de mis abuelos tuvieron que existir miles de personas que se cruzaron por el camino del pasado para que yo exista en estos días. Ellos, esos seres del pasado tuvieron una historia que contar, una vida con sus trabajos, penas y alegrías que forman parte de mi ADN llamados mis antepasados. Pero apenas recuerdo a mis abuelos, imagina dónde quedó la historia de estas personas, ni siquiera son ya un recuerdo de nada, y sin embargo existieron como tú y como yo, algún día nosotros seremos igual, ni siquiera un recuerdo. Pero según la Biblia, todos los seres humanos que habitaron la tierra resucitarán en algún momento de la historia. Y quizás entonces podamos ver a nuestro antepasado directos sanguíneos, aquellos que formaron parte directa con nosotros, y nos cuente sus historias. Si uno solo de ellos hubiera roto la cadena de cruzarse por el camino de la vida, nosotros no estaríamos aquí, el destino ya está escrito, eso es en realidad el déjà vu. Son muchos los que me han preguntado si el destino está escrito. La verdad es que si así fuese, ¿qué sentido tendría hacer algo, hacer un esfuerzo extra? ¿De qué serviría sacrificarse por algo o, simplemente, por qué no abandonar si todo está ya decidido previamente? El déjà vu es uno de los fenómenos que más interés despiertan en el ser humano, puesto que es un acontecimiento bastante extraño y que ocurre a todo el mundo en algún momento de su vida. Etimológicamente déjà vu no es más que el término ya visto en francés. Sin embargo, estas dos palabras no pueden ser más idóneas para mostrar su significado, ya que, a grandes rasgos, nos estamos refiriendo a aquellos momentos en los que al presenciar algo tenemos la sensación de haberlo vivido previamente. Muchos expertos señalan diferentes variedades dentro del déjà vu dependiendo del tipo de vivencia. Estos son los déjà senti, ya sentido, déjà vécu, ya vivido, y déjà visité, ya visitado. Aunque las similitudes entre ellos son más que notables. Pero el déjà vu, por su extraña naturaleza, es un tema que no escapa a las garras de lo paranormal. Muchas extrañas teorías circulan por la red, como que es un síntoma de sufrir premoniciones, que se debe a una visita a un universo paralelo o que lo causan abducciones marcianas. Si bien es verdad que estas teorías, como mínimo, tienen un dudoso planteamiento, su popularidad es bastante elevada, sobre todo entre los amigos del misterio, lo arcano y esotérico. Lejos de este tipo de gente se sitúan los investigadores Anne Cleary, Anthony Rials y Jason Nomi. Estos autores han realizado un informe para el Psychonomic Bulletin y Review en el cual dan una respuesta alternativa para algunos casos de déjà vu. En el experimento, del cual se hace eco Psychology Today, escogieron a varias personas a las cuales enseñaron una serie de imágenes. Tras haber sido bien visionadas les enseñaron otras escenas totalmente diferentes, pero algunas de ellas mantenían una distribución muy similar a las mostradas previamente. Por ejemplo, en la primera parte se había visto un callejón entre una valla y un edificio y, más tarde, un callejón entre una estación de trenes y un tren. La explicación a este extraño experimento. La respuesta de los participantes en esta prueba fue sorprendente, aunque, a posteriori, fácilmente imaginable. En aquellas estampas con una estructura equivalente, la sensación generalizada fue la de haber estado o visto previamente estos lugares. Para muchos, el déjà vu es solo una sensación fugaz y espeluznante de que he estado aquí antes. Para otros, se vuelve aún más inquietante. En ese momento de familiaridad inquietante, también están seguros de saber lo que sucederá a continuación. Como si una chica con una camisa blanca me pasara por la izquierda. Y cuando la chica de la camisa blanca realmente pasa, bueno, ¿qué puede explicarlo? Teorías sobre vidas pasadas, clarividencia y lo sobrenatural.
Experimentos anteriores habían descubierto un fuerte sesgo predictivo en las personas que tenían déjà vu. Sentían que sabían lo que iba a pasar a continuación. Pero en el laboratorio, las personas que tenían déjà vu no eran capaces de predecir lo que sucedería a continuación. Ese sentimiento predictivo, por intenso que fuera, era solo eso, un sentimiento. La expresión déjà vu en francés significa algo que ya hemos visto. La promnesia helenística es un fenómeno que ha preocupado a filósofos, neurólogos y escritores durante décadas. La mayoría de las teorías sobre este sentimiento, de que hemos estado exactamente en la misma situación antes, de que hemos experimentado algo nuevamente, comenzaron a fines del siglo XIX y, además de las atribuciones a lo paranormal, también se atribuyó a una disfunción mental o un problema cerebral. Lo que sí es cierto es que han habido momentos en mi vida en los que parecía que todo estaba guiado por una fuerza misteriosa del destino, serendipia, como que algo tenía que suceder. A veces, incluso, situaciones poco deseadas, muy duras o casi dramáticas. Pero cada una de ellas, con el tiempo, se convirtieron en verdaderos regalos en forma de lecciones de vida. Desembocaron en algo mejor, inesperado y positivo. Todas esas situaciones construyen nuestra fortaleza mental y nos preparan para afrontar retos y para algo mejor. Pero no, el destino está escrito en otro sentido. Fueron situaciones que me obligaron a tomar decisiones, y fueron esas decisiones las que cambiaron mi destino. Ante un cruce de caminos tenemos que decidir, y son las decisiones que tomamos a lo largo del camino las que marcan nuestro destino. Entonces, volviendo a todo está escrito, ¿cuál sería el sentido de este planteamiento? Uno podría decir que incluso si no actúa, eso ya está escrito, por tanto prefiero no hacer nada, si a fin de cuentas el resultado será el mismo. Es decir, si todo está escrito, ¿qué sentido tiene actuar? Evidentemente, por más vueltas filosóficas que uno le dé, es inevitable actuar. Puede estar todo escrito, pero uno no sabe cuál es ese contenido y por ende tiene que tomar decisiones y realizar acciones de forma diaria. Asimismo, dichas decisiones/acciones deben ser las que uno considere correctas, es decir, aquellas que nos hagan más felices, pues más allá de lo que pueda estar escrito uno experimenta los resultados con la propia felicidad o el propio sufrimiento. O sea, si uno se aprovecha de este dilema filosófico y decide quedarse todo el día en la cama diciendo que ya está escrito, llegará un punto que le corten la electricidad por falta de pago y se le vacíe la nevera, lo cual lógicamente también estará escrito, al igual que el hambre que uno pasará. Sin embargo, no creo que la idea de que todo está escrito sea suficiente para calmar nuestro hambre, a menos que uno esté en sintonía perfecta con el ya escrito plan divino. Me parece evidente que si uno quisiera, se podría pasar la vida entera analizando estos dilemas intelectuales, sin llegar a una conclusión cierta. Siendo totalmente prácticos, es mejor dejar de lado estas especulaciones y, más allá de lo que esté escrito, actuar como si todo dependiera de uno mismo. A su vez, desde una óptica espiritual, también conviene saber que, en el fondo, todo es voluntad de Dios. Es decir, a pesar de ser uno el que, aparentemente, toma las decisiones, no creerse el hacedor. A este respecto, me viene a la mente un concepto que aparece con frecuencia en las enseñanzas del gran santo bengalí Sri Ramakrishna Paramahansa. Yo soy la máquina y tú, oh Señor, el maquinista. Yo soy la casa y tú eres el morador. Soy el carro y tú eres el auriga. Me muevo como tú me mueves. Hablo como tú me haces hablar. En resumen, ya sea que uno crea o no que todo está escrito, deberá ineluctablemente actuar a cada momento. Ya sea que uno considere o no que tiene libre albedrío, deberá decidir a cada instante. Y siempre, en todos los casos, con la consigna de hacer lo correcto para la propia felicidad y también la ajena. Siguiendo este método, entonces, la aceptación espiritual de que todo es voluntad divina, o todo ya está escrito, nos sirve para estar tranquilos con nuestras propias acciones y decisiones. De hecho, la popular frase "que sea lo que Dios quiera", refiere a que después de la decisión tomada por una persona, ésta se entrega a la voluntad divina. O sea, y repitiendo una enseñanza espiritual fundamental, uno debería actuar como si todo dependiera de sí mismo, pero sin olvidarse que en realidad todo depende de Dios. No existe la casualidad, y lo que se nos presenta como azar surge de las fuentes más profundas. Friedrich Schiller, 1759-1805, poeta y dramaturgo alemán. ¿Qué significa la casualidad no existe en el destino? El destino está relacionado muy directamente con la teoría de la casualidad que afirma que, si toda acción conlleva una reacción, dos acciones iguales tendrán la misma reacción.
Nada existe por el azar, todo tiene una causa, y si tiene una causa estaba predestinado a existir desde el momento en que la causa surgió. En otros planos para acercarles los acontecimientos sucedidos en los estratos superiores de la materia, y reflejados luego en lo físico, para que tengan una base real en donde trabajar, y estar preparados para afrontar y comprender acontecimientos que muchas veces resultan inexplicables. Desde la entrada en escena del tercer demiurgo, el dragón ha recuperado poder sobre las huestes superiores e inferiores, pero la toma o reconquista de territorio matricial perdido no ha sido fácil. La cosecha por parte de las sombras ha sido y es enorme, y recuperar espacio matricial, sea mental, etérico o físico, conlleva un esfuerzo y trabajo extra, que no pueden hacer solo las huestes del dragón sin el apoyo del humano, y necesitan de nuestra participación consciente. En estos últimos tiempos las batallas fueron cruentas, pues si bien las fuerzas contrarias están desorganizadas y sin control, son poderosas, y su desorganización resultó ser un problema para el dragón y un beneficio para ellos, pues no se puede prever dónde, cómo y cuándo atacarán. Son células aisladas trabajando por su cuenta y atacando a diestra y siniestra toda conciencia activa o útil no cosechada a su alrededor. Muchos componentes activos que apoyamos al dragón hemos sufrido grandes golpes, en lo físico y en lo emocional, quizás no directamente pues nuestras fuerzas y atención están al máximo y nuestros escudos altos, pero sí en los que nos rodean, que no saben realmente lo que está sucediendo o subestiman nuestras advertencias, y su ataque directo o indirecto nos afecta en lo emocional y espiritual. Sé que muchos no toman estas cosas en serio, pensamientos e ideas corren por sus mentes subestimando estos hechos, pensamientos impuestos por el enemigo que disfrazado de ustedes mismos o de su ego, los desvían e inducen a alejarse y bajar los escudos en todos los espacios matriciales. Viendo el peligro que esta irresponsabilidad, por incrédula ignorancia, suma al hecho de la desconexión de los escudos naturales del mental para los trabajos en los campos mórficos, se ha decidido detener las labores de reconfiguración de los mismos hasta encontrar una solución al problema de seguridad psíquica que está comprometiendo la salud física y mental de muchos. Los ingenieros están trabajando ahora en un algoritmo mental de base 7 que cubra ese escudo faltante de forma artificial, y que permita por su activación, que los ataques de los oscuros no se lleven a cabo de forma tan fácil. El algoritmo está basado en unas órdenes de falso positivo de ataque/defensa, simulando una agresión continua de las sombras de forma virtual, al campo mórfico del EM mental. Esto tiene la desventaja del consumo excesivo de energía de los biocapacitores para mantener los escudos artificiales activos, y los sujetos implicados se sentirán continuamente cansados, con sueño, dolores musculares o de cabeza, realmente agotados en lo físico y mental. Por el momento no se ha descubierto una manera alternativa para mantener la defensa y que ésta no influya energéticamente en los demás estratos, así que se mantendrá esta línea de trabajo y se llevarán pruebas aleatorias sobre los componentes hasta que el algoritmo esté listo para ser usado masivamente y con el menor consumo posible de energía. Otra alternativa que se consideró fue la detención de los biorritmos del sistema, poniendo en suspensión animada a toda la línea 42, y aislándola del horizonte de eventos hasta que los trabajos finalicen, pero se descartó por el peligro de que esta detención artificial produjera un bucle temporal al reactivarla, y que se vuelva a un estado anterior al dragón, donde Baphomet aún tenía el control. Los estados de microsuspensión animada son comunes en los reajustes naturales de la Matrix, realidad, y se perciben en algunos casos por nuestra conciencia, como déjà vu. Se recomienda suma atención en lo interior y exterior por los próximos días, hasta que este problema de seguridad sea resuelto y los trabajos en los campos mórficos se reinicien. Mientras tanto debemos prestar ayuda al dragón, poniendo en movimiento todo lo que hemos aprendido en estos casi 3 años de entrenamiento, ayudando a que esta batalla termine en victoria. Sé que muchos subestimarán esta información y la utilizarán como testimonio de una locura no aceptada, aquella locura que tantas veces el hombre utilizó como excusa para crucificar a todo aquel que se atrevió a contarla. Espero que no sea el caso de los lectores de DLA, entrenados para comprender los mundos superiores del ser y el espíritu. Esta información es para todos, repito, para todos. Quizás esta sea la razón de que sea tan dormilón, a fin de cuentas lo que tenga que pasar pasará. En el próximo déjà vu, intentaré recordar ese final. Tras el muro de la Antártida se encontraría ese destino final que nos separa de nuestra realidad, allí creo que empezó y terminó todo, pronto ese muro se abrirá y dejará ver ese futuro que no nos deja ver el déjà vu, intentaré recordar ese final.
somos recuerdos revestidos de materia orgánica, encerrados en la metería, somos recuerdos de sombras que vagan por el mundo, repitiendo un pasado ya vivido o existido, como un epitafio escrito por alguien en piedra en un cementerio lleno de recuerdos. Me temo que el camino de baldosas amarillas conduce a la Antártida, nos dejarán algún día ver lo que allí se encuentra. Déjà vu, dejará de repetirse el día que podemos ver qué hay detrás de ese muro, somos un déjà vu, un recuerdo de algo que pasó, sombras que caminan en una espiral como esa del mago de Oz. En fin amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.